Hola, hola, en este video estaremos hablando sobre colitis, perteneciente al tema número 5 de las enfermedades inflamatorias intestinales, de la cátedra de Morfofisiopatología 2. Acá podrán encontrar definiciones generales, clasificación, enfocándonos en dos de ellas, de gran importancia clínica. Quien les habla, Geraldine Uzcategui. Vamos a iniciar por lo básico. ¿Qué es colitis? Esta no es más que una inflamación del revestimiento mucoso del colon, que puede llegar a ser aguda o crónica. En la clasificación de la colitis nos enfocaremos en su etiología, teniendo como resultado 6 tipos de ella. La colitis ulcerativa, o también llamada ulcerosa, es una condición inflamatoria idiopática del colon, de la cual estaremos hablando con más detalle más adelante del video. Cuando se trata de colitis por infección, tenemos que puede llegar a ser bacteriana, viral o parasitaria. Cuando se trata de que es bacteriana, tenemos a la Escherichia coli, a la Shiga, a la Salmonella, el Clostridium difficile. Esta es exclusiva ya que causa un subtipo de colitis llamado pseudomembranosa. Mientras que por infección parasitaria tenemos a la Entamoeba histolítica, que causa colitis amebiana, que como se dijo al principio del video, es una de las que estaremos dando más detalles. Y de forma viral tenemos al citomegalovirus. En la colitis isquémica ocurre por hipoperfusión por debajo del requerimiento para las necesidades metabólicas del colon, lo que resulta en una ulceración, inflamación y puede llegar a estar acompañada de hemorragias de la mucosa colónica. En la colitis microscópica, esta es una condición relativamente común de diarrea acuosa crónica, mayormente entre los ancianos. Esta se encuentra asociada a trastornos autoinmunes, como la enfermedad celíaca, diabetes tipo 1, disfunción tiroidea y psoriasis. La enfermedad presenta dos subtipos, la colitis colagenosa y la colitis linfocítica. Esta se diferencia entre sí por la presencia o ausencia de una banda de colágeno subepitelial engrosada. Mientras que la colitis inducida por fármacos, tenemos que existen fármacos que pueden llegar a causar una colitis. Entre ellos tenemos los AINES, que son los inflamatorios no esteroideos. Disculpen acá, es antiinflamatorios, no inflamatorios. Como lo es el ibuprofeno, utilizado comúnmente para aliviar el dolor. También tenemos a la aspirina, los inhibidores de la bomba de protones, como lo es el omeprazol, los beta bloqueadores, ejemplo de ellos es el atenolol, que es utilizado para prevenir las arritmias ventriculares. También entra en este grupo de fármacos las estatinas, los fármacos inmunosupresores y vasopresores. Por último, tenemos a la colitis por radiación. Esta no es más que el proceso inflamatorio que se produce en el colon tras la exposición a radioterapia pélvica para tratar a pacientes con cánceres ginecológicos, urológicos y rectales. En la colitis ulcerosa, como habíamos dicho al inicio del video, es una condición inflamatoria idiopática del colon que produce friabilidad difusa y erosiones superficiales asociadas con hemorragia, junto con procesos ulcerativos como se pueden observar en esta imagen. La colitis ulcerosa se caracteriza de igual forma por la inflamación restringida de la mucosa y submucosa del colon. Esta es una de las condiciones más comunes de colitis en todo el mundo. En esta imagen podemos observar
el tejido colónico de manera normal, sano. Mientras que acá podemos observar ya procesos ulcerativos junto con ya una inflamación de la mucosa colónica. En la clasificación de la colitis ulcerosa se puede evaluar de leve, moderada y grave, pero mayormente son utilizados otros términos para describir el grado de afectación a los pacientes, como se explica acá en esta tabla. Tenemos a la proctitis ulcerosa. Esta es limitada al recto, es decir, solamente afecta el recto, acá como se puede ver en este gráfico, en este dibujo. La proctosigmoiditis ulcerosa es limitada al recto y al colon sigmoide y no afecta al colon descendente. Y esto se presenta en el 30 al 60% de los casos de colitis ulcerosa. La colitis del lado izquierdo se extiende más allá del recto, desde el colon sigmoide y tan proximalmente como el ángulo esplénico, como se observa en este dibujo. Mientras que la colitis extensa ya es una afectación de todo el colon en general, también es llamada pancolitis y se observa en el 14 al 35% de los pacientes. Hablemos sobre las alteraciones morfofuncionales de la colitis ulcerosa. Tenemos los aspectos macroscópicos y los aspectos microscópicos. En los aspectos macroscópicos es importante tener muy en cuenta que, como había mencionado anteriormente, la colitis ulcerosa afecta de forma restringida a la mucosa y submucosa del colon. Digo esto ya que la pared colónica puede llegar a observarse de forma normal. En las endoscopias, la mucosa puede verse congestiva, granulosa, aterciopelada y en un estado friable, junto con erosiones superficiales, y hay presencia de ulceraciones diseminadas con apariencia irregular sobre esta mucosa anormal, que a menudo se acompaña con exudados hemáticos. En ocasiones, estas úlceras pueden verse de forma lineal. En esta imagen podemos observar ya un estado friable de la mucosa colónica y ya los procesos ulcerativos en esta más avanzados. En los casos más avanzados de colitis ulcerosa pueden aparecer pseudopólipos, ya sea sésiles o pediculados, más frecuentes en el colon descendente que en el recto, y que son en realidad pólipos inflamatorios sin potencial maligno. Un dato a considerar como regla general es que el ano tiende a tener una apariencia normal. En los hallazgos microscópicos, en la fase aguda, las células inflamatorias son predominantes, mayormente polinucleares como neutrófilos, produciéndose una dilatación y congestión de los vasos de la mucosa y en menor grado de la submucosa. En la fase crónica, la capa de la mucosa del colon presenta una infiltración de células plasmáticas, principalmente de linfocitos y granulocitos. A veces se hace evidente las alteraciones de las células caliciformes y las criptas de la mucosa. Un dato también interesante a tener en cuenta es que estos hallazgos también pueden estar presentes en la evaluación histológica del ilion istal. Hablaremos ahora sobre las manifestaciones clínicas y complicaciones de la colitis ulcerosa. Debido a que ésta se presenta en un estado inicial de forma gradual, es muy probable que los pacientes experimenten periodos de remisión espontánea y recaídas posteriores.
Entre las manifestaciones clínicas, el principal síntoma de la colitis ulcerosa es la diarrea sanguinolenta, con o sin presencia de moco, mientras que los síntomas generales, por decirlo así, o sea, asociados a la colitis ulcerosa que la acompañan a este síntoma principal, tenemos urgencia o tenesmo, dolor abdominal, malestar general, pérdida de peso y fiebre. Esto según la extensión y gravedad de la enfermedad. En la colitis ulcerosa existen casos de manifestaciones extraintestinales que se presentan en el 10 al 30% de los pacientes que presentan esta enfermedad. Las manifestaciones extraintestinales asociadas a las actividades de la colitis ulcerosa tenemos a la epiescleritis, a la escleritis y uveitis. También se presenta artropatías periféricas, eritema nudoso y pioderma gangrenoso. Mientras que las manifestaciones extraintestinales independientes de la colitis ulcerosa incluye artropatías axiales, sacroilitis y espondilitis anquilosante. Mientras que en las complicaciones tenemos acceso pélvico, megacolon tóxico, cáncer de colon o de recto, prolapso de bolsa, fístulas enterocutáneas, incontinencia y disfunción sexual. Hablando sobre diagnóstico en la colitis ulcerativa, tenemos que este se realiza principalmente con la clínica, la sintomatología, junto a los hallazgos de apoyo de laboratorio, de imagen y estudios de biopsia. En los exámenes de laboratorio, lo principal y por regla general es que las pruebas de laboratorio revelarán un aumento de los factores inflamatorios. Junto con esto se van a añadir, a incluir algunos otros tipos de pruebas para dar una confirmación más certera al diagnóstico. En pruebas más específicas, tenemos que entre el 60 al 70% de los pacientes con colitis ulcerosa son positivos para anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos perinucleares. Otra es la prueba de anticuerpos antisaccharomyces cerevisiae, llamada ASCA. Esta se encuentra tanto en la enfermedad de Crohn como en la colitis ulcerosa, siendo más prevalentes en la enfermedad de Crohn, pero en esta enfermedad, en la colitis ulcerosa, puede ser útil para distinguir tipos. Las pruebas de antígeno carcinoembrionario, llamada CA, se correlacionan con un aumento de neutrófilos en el intestino. Esta también puede ser útil, aunque no es específica, en la colitis ulcerosa. Y debido a que la infección colónica puede producir hallazgos clínicos indistinguibles de la colitis ulcerosa, se deben incluir en la evaluación examen de heces para descartar causas infecciosas. En el examen de imagen se pueden realizar exámenes radiológicos. Estos no son criterios muy importantes para el diagnóstico, pero pueden ser útiles y más en pacientes con colitis ulcerosa de larga duración. En la colonoscopía o proctosimoidoscopía pueden revelar los mismos hallazgos antes mencionados en alteraciones morfofuncionales macroscópicas. Y en biopsia, por medio de la colonoscopía, se deben tomar múltiples muestras para confirmar el diagnóstico. Para continuar tenemos a la colitis amebiana. Esta no es más que la infección invasiva de la mucosa colónica por entamoeba histolítica. En las alteraciones morfofuncionales
tenemos los aspectos macroscópicos y los aspectos microscópicos. Los aspectos macroscópicos por endoscopia se puede observar de forma clásica áreas de ulceración en forma de frasco cubiertas por exudado con mucosa intermedia normal, engrosamiento difuso. También se puede llegar a presentar necrosis y perforación de la pared intestinal en las formas más graves de colitis amebiana. Acá podemos observar los procesos de ulceración, las úlceras en formas de frasco, y se puede observar un poco esa mucosa normal que se encuentra intermedia entre cada una de ellas. Un dato importante a tomar acá en cuenta es que cuando estas úlceras toman un tamaño mayor, aumentan de tamaño, pueden llegar a fusionarse y parecer una colitis ulcerosa. En esta imagen se puede observar las úlceras, pequeñas úlceras cubiertas por exudado. Un dato importante es que mayormente se ven afectados el ciergo y el colon ascendente. En los hallazgos microscópicos que se pueden observar en una biopsia, nos vamos a enfocar en la detección de trofosoditos de entamoeba histolítica y en la escasez de células inflamatorias debajo de las úlceras. Al igual de que estas úlceras bajo el microscopio se pueden observar de forma puntiforme, como se puede apreciar en esta imagen. Esto debería ser suficiente para alertar al médico para considerar este diagnóstico y realizar las pruebas de confirmación. En la manifestación clínica, en la colitis amebiana, casi el 90% de las infecciones se presentan asintomáticas, y aquellos pacientes que presentan sintomatología pueden referir varias semanas de dolor abdominal tipo cólico, pérdida de peso, disentería con diarrea, junto con sangrado rectal. En algunos casos es posible que ante el examen físico el paciente pueda tener sensibilidad localizada o difusa. Además, en raras ocasiones puede haber unas masas palpables que no son más que masas granulomatosas colónicas que pueden simular un carcinoma. En las complicaciones de la colitis amebiana tenemos a la colitis fulminante o necrosante, y esta ocurre en el 0.5% de los casos, y los pacientes presentan disentería copiosa, fiebre, leucocitosis y dolor abdominal. La mucosa intestinal puede sufrir necrosis que conduce a una perforación transmural y la consiguiente colonización de este parásito a otros órganos subyacentes. También se puede observar el megalocolon tóxico, que al igual que la colitis fulminante, se presenta en el 0.5% de los casos y se asocia a una alta mortalidad por colitis amebiana. También se presenta formación de estenosis o obstrucción, la perforación intestinal, que como ya lo había mencionado anteriormente, se involucra en la colitis fulminante. Y también se puede observar hemorragia. Dentro de las complicaciones tenemos también lo que son las manifestaciones extraintestinales, que pasan a denominarse como diseminación de este parásito. El menos de 1% de los pacientes con colitis amebiana tiene infección extraintestinal, siendo la más común de todas el acceso hepático, o sea, la afección del hígado. Estadísticamente, el acceso hepático amebiano varía entre el 3 y el 9% de los casos. Los pacientes que presentan esta manifestación extraintestinal pueden referir síntomas como fiebre, escalofríos y dolor en el cuadrante superior derecho, como también pueden ser sintomáticos, pero esto es en menor cantidad.
La localización más frecuente del acceso hepático está en el lóbulo derecho. Aproximadamente el 90% de los casos que presentan esta manifestación extraintestinal, el acceso se encuentra localizado en esta parte. Puede también haber pérdida de peso, aumento del recuento de glóbulos blancos o niveles elevados de enzimas hepáticas. Al igual que la ictericia suele estar ausente. En caso de una manifestación extraintestinal hacia los pulmones, tenemos que esta es la segunda más frecuente de colitis amebiana después del acceso hepático, claramente. Estos pueden desarrollarse debido a la penetración del diafragma por amebas que provienen del acceso hepático o diseminación hematógena. Esta invasión del pulmón puede causar empiemas y fístulas acompañado de síntomas como dolor de pecho, disnea y tos productiva. Algo que no les he mostrado, disculpen, es cómo se puede observar acá en esta imagen de una tomografía computarizada la presencia del acceso hepático amebiano. Mientras que acá se puede observar la presencia de un acceso pulmonar, también por causa de colitis amebiana. En otros órganos, o sea, las manifestaciones extraintestinales asociadas a colitis amebiana en otros órganos suele darse debido a que el acceso hepático se sobreinfecta, aumenta de tamaño y puede romperse hacia estructuras vecinas. Si la ruptura se produce hacia el diafragma y se dirige al pericardio, provoca pericarditis. Y si es hacia el peritoneo, o sea, si la ruptura se realiza hacia el peritoneo, causa peritonitis con una alta mortalidad. En el diagnóstico de la colitis amebiana, al igual que en el diagnóstico de la colitis ulcerativa, se realiza con la clínica, es decir, la sintomatología, junto con los hallazgos de apoyo de exámenes de laboratorio, exámenes de imágenes y resultados de biopsia. En el examen de laboratorio, el estándar de oro para diagnosticar la colitis amebiana es la detección de trofosoditos de entamoeba histolítica que son resultados de la biopsia por muestras tomadas en colonoscopías, o en caso de que el paciente presente diarrea, se puede hacer un examen de heces frescas. El examen de heces frescas también permite detectar la presencia de antígeno o el ADN específico de la entamoeba histolítica, o también la presencia de anticuerpos antiamebianos en suero, es decir, una prueba serológica. Esta prueba serológica es más útil en pacientes con enfermedades extraintestinales. En el examen de imagen, lo que es la endoscopia, o sea, la colonoscopia, si se tiene la presencia de úlceras u otros signos antes mencionados en la morfología macroscópica, se debe tomar diferentes muestras del tejido normal para procesar los estudios y consignar el diagnóstico. Los accesos hepáticos amebianos se pueden detectar mediante ecografías, radiografías o tomografías computarizadas. En la colitis ulcerosa, en su diagnóstico, creo haber pasado por alto mostrar una imagen de cómo se puede ver un examen radiológico de este tipo de colitis. Acá en esta imagen podemos observar cómo se ve el colon afectado por esos procesos ulcerativos. Por último, tenemos al diagnóstico diferencial entre la colitis ulcerativa y la colitis amebiana.
Entre ellos tenemos la apendicitis. Un momento, por favor. Ok, tenemos la apendicitis, que en caso de colitis amebiana, la entamoeba lítica rara vez puede afectar el apéndice. Así que por esta parte se puede descartar este diagnóstico. En la enfermedad intestinal inflamatoria, típicamente no se muestran materiales fibrinosos que contengan organismos, mientras que en la colitis amebiana sí. La colitis ulcerosa, de forma característica, se muestra una afectación colónica más difusa, con distorsión en la mucosa e infiltración de células plasmáticas, mientras que en la colitis amebiana no se presenta infiltración de células plasmáticas y esta puede afectar incluso a la pared colónica, mientras que la ulcerativa se centra nada más en la mucosa y submucosa. La enfermedad de Crohn se distingue por la presencia de úlceras mucosas en forma de parche, mientras que la colitis ulcerosa es de forma muy difusa y la colitis amebiana es de forma de frasco. En la tuberculosis del colon, la ulceración macroscópica con fibrosis difusa se extiende a través de la pared y causa estenosis y obstrucción. Un factor que se puede observar también la colitis amebiana, pero solo en aquellas que se encuentran muy avanzadas. El megalocolon es un diagnóstico diferencial tanto de la colitis ulcerosa como de la amebiana, ya que se pueden presentar muchos hallazgos similares, pero se debe diferenciar ya que estos pacientes aparecen sépticos con fiebre alta, letargio, escalofríos y taquicardia. La colitis por radiación y por último tenemos el cáncer de colon o de recto. Bueno, esto es todo por este video sobre colitis. Espero que les sirva y bueno, éxitos para todos.